Pero la idea del contenido es que veamos que la economía se está transformando a una economía de plataforma, decimos. Nos pasa los casos por ejemplo, de Uber, que es una compañía de movilidad, y al ser una compañía de movilidad no tiene, gracias Andrés, no tiene, digamos, automóviles propios. Es decir, en base a una plataforma conecta oferta y demanda. Facebook, por ejemplo, también genera contenido, pero no lo genera de manera propia, lo generan los propios usuarios, es decir, que conecta usuarios que interactúan dentro de un entorno tecnológico. Alibaba, que es como un Mercado Libre, como un Amazon en China, también es uno de los retailers más grandes del mundo y no tiene inventario propio. ¿Por qué? Porque el inventario lo tienen los distintos oferentes que forman parte del sistema, y de la otra punta del sistema están los demandantes que requieren productos o servicios. Y Airbnb, que está dando una competencia muy grande con lo que es el negocio de la hotelería tradicional, porque conecta a personas que ofrecen sus servicios de alojamiento, es decir, en sus propiedades privadas, y conecta a esos oferentes con demandantes. Y ustedes ven que de manera transversal la economía se va transformando en una economía de plataforma. Y eso lo vamos a ver más adelante en algunos de las filminas, de los slides, que también se va dando en la valoración de las empresas. Es decir, a lo largo de los últimos años, esta descripción que damos de los mercados se traduce en el valor de las empresas. También decimos que 8 de las 10 empresas más valoradas o más grandes desde el año 94 son plataformas, algunas de las que mencionaba el video: Google, Facebook, Amazon, China Mobile, bueno, Alibaba, bueno, estas de acá abajo, Priceline, Salesforce. Es decir, el 80% de las empresas más valoradas desde el 94 se transformaron o son, digamos, se concibieron desde su nacimiento como plataformas. Este es el top 10 de las empresas valoradas, digamos, ahí se toma la referencia de la capitalización de mercado, es decir, el valor de las acciones que están dando vuelta. Este dato es del 2006. Vean que entre las principales, las de energía, que un poco el sector nuestro, las de energía son las celeste, ExxonMobil, esta que no sé qué nombre dice, Royal, esto es Shell, British Petroleum, PetroChina. Esto dato de 2006. Vean cómo cambia al año 2018. Del top 10, digamos, no quedó ninguna de las empresas de energía en el top 10. Es decir, que esto que decimos los cambios que nos plantea el video se traducen en la valoración de las empresas. En esta primera parte de la charla lo que queremos hacer es dar una información de contexto de qué va pasando en los mercados en los últimos años. Después vamos a hablar algo de estrategia, y después vamos a mostrar la metodología del tablero comando, que lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto algo: es una metodología que nos sirve para traducir la estrategia de la empresa en un conjunto de indicadores que nos permitan dar seguimiento a la gestión de la empresa. Desde ya les adelanto que el tablero de comando es adaptable a cualquier tipo de empresa, porque uno así como está descrito y en función de los casos prácticos que estamos viendo, piensa que es solamente para la gran empresa, y la verdad que no. El tablero de comando es una metodología que se puede aplicar en cualquier tamaño de empresa. Otro dato importante que digamos, nos ayuda a describir cómo va aumentando el ritmo de cambio en los mercados. En este caso analizamos cuánto tardaron distintas tecnologías en alcanzar los 50 millones de usuarios. Vean que, por ejemplo, el automóvil tardó 62 años, el teléfono 50, la electricidad 46, la televisión tardó 22 años, y más cerca acá en el tiempo, la computadora personal 14. Y fíjense que empiezan a aparecer la tecnología. Internet, por ejemplo, tardó 7 años. Por ejemplo, el iPod, el reproductor de MP3, tardó 4 años en llegar a los 50 millones de
de usuarios o de compradores en el caso de los bienes físicos. YouTube 4 años, Facebook 3, Twitter tardó solo 2 años. Vean cómo se va acelerando el ritmo, la tasa de adopción de estas nuevas tecnologías. Y más cerca en el tiempo, bueno, el Angry Birds demoró 35 días y Pokémon Go, que este jueguito que mezcla lo que tiene que ver con la realidad aumentada, es decir, con vincular distintas tecnologías que nos permiten agregar distintos dispositivos a la realidad. Esto se llama ARKit en inglés y esto tardó 19 días en llegar a los 50 millones de usuarios, igual que Instagram, que también tardó 19 días. Con lo cual, este ritmo de cambio vertiginoso se va dando cada vez de manera más acentuada. Y también decimos que estamos en un mundo del conocimiento, y el conocimiento, ¿cómo lo describimos? Lo describimos o se adquiere por medio de la experiencia, de la observación, y es un recurso intangible muy importante para las empresas. Y decimos que en este panorama competitivo del siglo XXI, esto que describimos, que tiene, tiene la idea de describir esta situación de competencia, decimos que las empresas que reconocen que la capacidad de sobrevivir o de reinventarse tiene que ver con captar esa inteligencia. Después ahora lo estamos describiendo en términos por ahí más conceptuales, pero después lo vamos a traducir en herramientas concretas. Pero esa posibilidad de sobrevivir tiene que ver con captar esa inteligencia, con transformarla en conocimiento y difundirla, bueno, en la organización. Y acá hablamos de difundirla con velocidad por la organización, y esto no tiene que ver, no es que una frase que esté, digamos, establecida para empresas grandes, porque por ahí la velocidad de la información en una empresa de menor escala también es un desafío. Y todas estas cuestiones hacen que la empresa, más allá de su tamaño, tengan una competitividad estratégica. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante a reforzar los conceptos de estrategia que a la luz de lo que es el tablero de comandos son importantes repasarlo. Decimos que todas las empresas grandes o medianas, pequeñas, de rápido crecimiento, es decir, empresas startups, emprendimientos que recién están naciendo, que ya tengan muchos años de vida, ONG, organizaciones sin fin de lucro, tienen que responder a la luz de definir cuál es su estrategia. Podemos resumirlo en tres preguntas principales, que es cuál es nuestra situación actual, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a llegar a ese lugar donde nos planteamos estar. Y dentro de esta pregunta, ¿qué definimos? Dentro de describir correctamente cuál es la situación actual de la empresa. Definir o caracterizar esas condiciones de la industria donde nos estamos moviendo. Bueno, en el sector de estaciones de servicio, vendemos productos derivados del petróleo y servicios añadidos. Bueno, definir de manera correcta qué condiciones se dan y qué condiciones de competencia se dan. El desempeño financiero de las empresas, es decir, cuáles son nuestras tasas de rentabilidad, cuál es el conjunto de activos que nosotros estamos destinando a esta actividad comercial. Esto nos permite después hacer valoraciones, digamos, de rentabilidad y de recupero del capital invertido. Son puntos que vamos a ver en algunas de las otras clases con otro de los profesores, que se va a enfocar específicamente en la parte financiera. La situación de mercado, es decir, bueno, cuáles son los jugadores que tienen una posición más predominante en el mercado, cuáles no, dónde estamos situados nosotros y qué podemos hacer nosotros en función de esa situación en la que estamos actualmente y qué capacidad de influencia, si tenemos alguna capacidad de influencia sobre esa situación de mercado. Los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa, esos recursos pueden ser físicos, pueden ser tecnología, infraestructura, o pueden ser capacidades de nuestro personal, de nuestros recursos humanos. Las fortalezas y debilidades competitivas con las cuales nosotros tratamos de competir en ese mercado, y los cambios que se van dando en el ambiente de negocio. Esto
tiene que ver, bueno, la irrupción de nuevas tecnologías, ahora que se está hablando mucho de la innovación en los medios de pago, bueno, cómo los medios de pago, digamos, irrumpen en determinados sectores y, bueno, y cuando se extienden, justamente acá en Rosario estuvo Mercado Pago hace creo que 2 semanas, haciendo una activación de marketing con distintos comercios de la ciudad para tratar de aumentar la tasa de adopción de los comercios con este medio de pago, y ahí habrá toda una discusión de los costos inherentes a estos medios de pago, pero la realidad es que me convenga o no me convenga, no sé, lo pongo como una pregunta, no sé qué capacidad tenemos nosotros como empresa de decir, mira, este medio de pago no lo usamos, porque en la medida que se extienden y cada vez se extienden más rápido, vean los datos que mencionamos antes de cómo estas nuevas tecnologías cada vez se adoptan más rápido, con lo cual pongo en duda la posibilidad que nosotros tengamos de decir en un análisis de competencia, mira, este medio de pago no lo acepto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la venta con tarjeta de crédito. Cuando el mercado lo requiere, la posibilidad de discontinuarlo empieza a ser cada vez más difícil, y ahí en eso también entran algunas otras situaciones competitivas del sector específico de estaciones de servicio que también complejizan un poco esa decisión. Respecto a la pregunta de hacia dónde queremos ir, decimos que la visión de estos administradores, la visión que tienen los administradores de la dirección futura de la organización, es decir, bueno, los socios gerentes, los propietarios de la empresa, a dónde piensan que va a ir la compañía y dónde ponen su visión. Pensando también, y no es para tirar un dato, digamos, desalentador, esto que va pasando de cómo se van modificando las industrias y la valoración de las empresas a nivel mundial y cómo la energía está perdiendo peso a la luz de las nuevas plataformas, bueno, hacen que uno se haga determinadas preguntas sobre el sector específico en el que uno está trabajando y, bueno, cuántos años seguiremos trabajando de la manera que estamos trabajando actualmente y qué cambios se pueden estar dando, principalmente en lo que tiene que ver con la matriz energética. ¿Qué nuevos grupos de necesidad y consumidores surgen para satisfacerlo? Porque se van agregando nuevas necesidades, porque los clientes van cambiando la necesidad, digamos, de nuestros consumidores. No es algo estático, es algo dinámico, es algo que va cambiando, y esto de la tecnología influye mucho en cómo se comportan esas necesidades de nuestros clientes. Y también, por último, ¿qué capacidades tenemos que desarrollar internamente en la empresa para poder resolver este tipo de cuestiones? Si tenemos puesta la visión en un determinado lugar, si vemos que los consumidores, bueno, están moviéndose para algún lado, bueno, ahí nos toca la parte nuestra interna, cómo nosotros nos vamos a adecuar y con qué recursos y con qué capacidades nos vamos a poder adecuar a esas necesidades cambiantes. Y hablamos de que las capacidades se construyen o se adquieren. En cuanto a la tecnología hay una cuestión tangible de adquisición, y en cuanto a las capacidades de los recursos humanos es una cuestión que deberá ir desarrollándose a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de administración estratégica, bueno, que es la última pregunta, decimos, bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar donde queremos estar? Y ahí surge la necesidad de formular la estrategia, de desarrollarla, de escribirla y de ejecutarla. Como decía antes, el tablero de comando es una herramienta que ayuda en la ejecución de la estrategia. ¿Y para qué nos sirve la estrategia? Bueno, para que si nosotros pensamos que queremos estar en tal lugar dentro de los próximos 5 o 10 años, bueno, podamos, digamos, llegar a ese lugar de una manera, digamos, eficiente y productiva. Y en esto de integrar la estrategia, porque hasta acá lo que yo dije es todo conceptual, es decir, bueno, la estrategia, tenemos que pensar dónde va a estar la empresa, bueno, pero después esa estrategia, más allá de pensarla y de escribirla y de validarla y de consensuarla con nuestro equipo,
va a haber que operarla, va a haber que llevarla a la realidad. Entonces decimos que la táctica y la estrategia, la táctica como la forma de darle vida a la estrategia, tienen que relacionarse como las dos caras de una moneda, es decir, se necesitan el uno al otro. Y acá caemos en lo que plantean Kaplan y Norton, que son los autores que ya hace varios años crearon esta metodología de tablero comando y que nos hablan de que la ejecución de esa estrategia, de la estrategia que tengan ustedes en sus empresas, principalmente se centra en generar valor, en crear valor alrededor de la organización y, digamos, cuando esa organización la tiene clara y cuando la tiene pensada, cuando la ejecuta y cuando la controla a ver si se está cumpliendo lo que se planteó, es decir, que está gestionando. Con lo cual, digamos, de manera resumida, la gestión es conocer y accionar, es conocimiento más acción, es gestión dentro de las organizaciones. Hasta acá vamos bien. Son temas más duros que los que dio Bianca, y Bianca le pone un poco más de onda que yo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. La medición del desempeño decimos que es una parte importante del proceso de planificación estratégica, y el recorrido que vamos haciendo en ese proceso de administración estratégica es, bueno, definir quiénes somos, para qué estamos acá, qué es lo que hacemos, qué es lo que pretendemos hacer y de qué manera, y eso tiene que ver con definir una misión, definir quiénes somos, qué hacemos, qué necesidad queremos cubrir o queremos resolver, de qué manera vamos a generar valor alrededor de resolver una necesidad. Y bueno, ahí vienen principalmente los conceptos de misión y de definición de objetivos. También tenemos que contestar la pregunta de hacia dónde queremos ir, y ahí juegan el análisis del análisis interno, es decir, los recursos y capacidades, lo que mencionaba antes como recursos y capacidades, y del contexto. Y yo diría que es al revés, primero el análisis del contexto y después el análisis de mis recursos y capacidades con las cuales voy a hacer frente a ese contexto. Y la forma de llegar, bueno, es la definición lógicamente de la estrategia, y para ver dónde estamos, si estamos yendo bien o estamos yendo mal, ahí vienen las medidas de desempeño, donde el tablero comando es esta metodología que nos ayuda a poder hacer una evaluación más sistemática de la estrategia, digamos, en la práctica, desde lo operacional. ¿Y por qué surge un poco la motivación de la creación de esta metodología? Tiene que ver con que en determinadas actividades empresariales que crean valor no se traducen en la valoración de los activos fijos, por ejemplo, o en los bienes tangibles que tiene la empresa. Hay una cuestión vinculada al valor, a la generación de valor, que no está determinada por la cantidad de surtidores o de playas o de islas de cargas que vos puedas tener, o del valor del terreno donde esté instalada la empresa, sino que el valor está centrado en estas capacidades que se van desarrollando dentro de la organización. Y esas capacidades las tienen personas, porque las organizaciones son personas interactuando. Por más sistemas que pongamos, en algún momento hay un ser humano que tiene que realizar determinada acción y que la tiene que realizar de una determinada manera que asegure que nosotros le estamos generando valor a nuestros clientes. Entonces ese valor está en las ideas de los miembros de la organización, y van a ver que hacemos mucho foco en los equipos, porque los equipos son los que permiten que ese valor perdure a lo largo del tiempo. Y también el valor está en las relaciones que ustedes como empresarios o como gerentes o como miembros de la organización digamos, tienen con sus clientes, con sus proveedores. Este sector específico es un sector donde hay relaciones, digamos, de más largo plazo con los proveedores, y eso está determinado, bueno, por la característica del negocio y por lo que tiene que ver con los contratos de abastecimiento, y en las bases de datos con información, como también nosotros vamos generando información de nuestros clientes. En
En eso por ahí ustedes van a ver, bueno, todas las políticas que los que estén abanderados con alguna petrolera, bueno, que van bajando vía la experiencia tanto, la encuesta que le hacen a tus clientes, bueno, tiene que ver con la medición de la estrategia, y también hay un desafío de cómo ustedes como empresa generan datos propios más allá de los sistemas o los soportes tecnológicos que vengan, digamos, de la petrolera. Es decir, cómo nosotros podemos generar o traducir datos que nos generen información para aportar en el tablero de comando, y que esos datos nos sirvan, o esa información nos sirva para saber si el valor que le estamos dando a nuestros clientes está siendo valorado o no, o estamos manteniendo un determinado estándar en el valor que entregamos a nuestros clientes. Y también las culturas de innovación y calidad. Nosotros decimos en recursos humanos que el comportamiento que no se premia no se produce. Es decir, espontáneamente, si nosotros no generamos un reconocimiento a determinados comportamientos, más allá del sueldo, que en determinados aspectos termina siendo un factor higiénico, es decir, que se valora más negativamente si no está que si está, es decir, que no genera motivación por sí mismo. Con lo cual, esa cultura de innovación y de calidad, de atención al cliente que nosotros podamos desarrollar a lo largo de los miembros de la organización es muy importante para que ese valor sea perdurable. Y esta metodología de tablero de comando plantea que hay algunos riesgos que los mencionamos de manera gráfica, es decir, cuando uno va conduciendo mirando por el espejo retrovisor. Es decir, la información, por ejemplo, del balance, la información de la situación patrimonial de la empresa es información que ya pasó. Con lo cual, si ya pasó, modificarlo no lo puedo. Por ahí los contadores me lo pueden discutir a eso, porque capaz que en términos de balance pueden hacer un aporte en ese aspecto. Y también que la organización no sea compartimentos estancos, y esto no tiene que ver con el tamaño de la organización, porque puede ser una empresa chica donde el dueño no interactúe con su encargado, o interactúe poco, o el dueño no baje claramente las políticas a su encargado o a los empleados de playa, con lo cual la estrategia, si está en la mente de algunos y no está en la mente de todos los miembros de la organización, bueno, ahí empiezan los problemas de comunicación, y es muy importante que la organización esté verdaderamente integrada. En este punto también, en otra de las actividades de capacitación, nos vamos a enfocar específicamente en el tema recursos humanos, en el tema de las personas, digamos. No tengo la fecha, pero bueno, en alguna de las próximas va a venir una gerenta de recursos humanos de una empresa que bueno, nos va a contar algunas cuestiones donde la tecnología también tiene una fuerte incidencia. Bien, y el tablero de comando se compone, o hay un recorrido que tenemos que hacer para armar un tablero de comando, que tiene que ver primero con un mapa estratégico, que ahora vamos a ver lo que es, y después con el cuadro de mando integral propiamente dicho, con el tablero de objetivos e indicadores, que nos va a servir para traducir esos objetivos que vamos a analizar y a establecer en el mapa estratégico, y los vamos a poder traducir en un conjunto de indicadores. Y conceptualmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un cuadro de mando integral? Decimos que es una herramienta de gestión, esto que les decía antes, que permite traducir la estrategia y la misión de la empresa en un conjunto de indicadores, y esos indicadores miden objetivos estratégicos. Ahora vamos a ver un poco más adelante cómo eso lo bajamos a la práctica, pero la idea es que la misión de la organización se traduzca en un conjunto de objetivos, y esos objetivos se traduzcan en un conjunto de indicadores que ustedes puedan ir midiendo, digamos, día a día, mes a mes, semana a semana, año a año, semestre a semestre, como a ustedes les parezca que lo tienen que hacer. Entonces, como decíamos antes, la medida financiera se queda corta a la luz de analizar la propuesta de valor que nosotros le estamos dando a nuestros clientes. Y decimos también que el cuadro de mando integral termina siendo un sistema de gestión y medición de la estrategia,
y que nos permite o nos ayuda a comunicar a los miembros de la organización para dónde vamos y cómo el aporte que hace cada uno de los miembros de la organización ayuda a cumplir con esa estrategia que nosotros estamos desarrollando como empresa, también para dar información y también para dar formación al capital humano, digamos, es decir, no es un sistema solamente de control, no es que nosotros decimos verde, rojo, el semáforo, tal indicador y ya está, y nos quedamos solamente con el control, sino que permite generar una retroalimentación de esta información y nos permite también ser una palanca para la formación de nuestro personal. Y también decimos que el tablero de comando es una herramienta muy útil para las pymes familiares que están en o que están mutando de un estilo de conducción personalista o muy influido, digamos, a la luz del fundador o de la generación que manejaba la empresa durante muchos años, y aquellas empresas pymes familiares que están mutando a un estilo de gestión más profesionalizado, esta herramienta del tablero de comando puede ser una herramienta útil a la luz de ese objetivo. Y entonces si decimos que es un sistema que nos ayuda para la gestión, el mapa estratégico nos hace un aporte para clarificar la visión y la estrategia, también para comunicar la estrategia y vincular los incentivos, es decir, lo vamos a ver también en otra de las charlas, en la charla de recursos humanos, de cómo motivar al personal y establecer un sistema de incentivos que sea, digamos, útil a la luz de la motivación del personal y del cumplimiento de objetivos individuales. Lo que tiene que ver con la planificación, con el establecimiento de esos objetivos de gestión y que esos objetivos tengan distintas iniciativas que nos ayuden a mejorar el indicador de ese objetivo, los presupuestos que nosotros hacemos anualmente y también, bueno, permite en un enfoque, digamos, iterativo hacer una evaluación de cómo está funcionando la estrategia. Entonces, como decía antes, el primer paso es construir un mapa estratégico. Ese mapa estratégico es el primer paso y nos permite vincular la estrategia con los objetivos financieros. Van a ver que todo lo que hacemos en términos de valor y en términos de ir analizando las distintas perspectivas que plantea esta metodología, todo termina redundando en indicadores financieros. Es decir, si lo que hacemos no genera rentabilidad, la verdad es que nos ponemos una ONG y tenemos otro tipo de capacitación, con lo cual todo lo que estamos hablando tiene que mejorar indicadores financieros, tanto sea para disminuir costos, aumentar la productividad, ahora lo vamos a ver más adelante. Y definimos cuatro perspectivas: la financiera, la de clientes, la de procesos internos y la de aprendizaje. Ahora vamos a ver más adelante cómo se compone ese mapa estratégico. Otro de los beneficios del cuadro de mando, o algunos de los beneficios del cuadro de mando integral, tiene que ver con alinear a los empleados hacia la visión, con lo cual ahí hay un primer punto importante. Bueno, ¿cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la misión de la empresa? Si no está definida, por ahí sería un buen punto. Antes de aplicar la metodología de tablero de comando o en paralelo a que vamos aplicando la metodología de tablero de comando, definir, digamos, cuál es la misión de la empresa. Y si ese proceso de definición de misión puede ser cuanto más participativo posible sea ese proceso de definición de quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos acá en la empresa y hacia dónde vamos, cuanto más participativo con los miembros del equipo, mejor. También mejora la comunicación, algo que decíamos antes, hacia todo el personal, y también le da información de contexto de lo que decíamos antes, cómo el aporte del día a día, digamos, cómo la acción del día a día del empleado aporta al cumplimiento de objetivos, que algunos serán individuales, otros serán de toda la organización. También para redefinir la estrategia en base a resultados, si nosotros definimos una estrategia específica, no sé, para ponerlo en un caso concreto, de diferenciación, de vender un producto de alto valor agregado y como es un producto de alto valor agregado, tiene un precio superior.
y vemos que los clientes no están validando esto, no nos compran, bueno, es una estrategia que requiere un análisis, un reajuste. O por otro lado, una estrategia de ofrecer a mis clientes un producto de bajo precio y vemos que vendo un producto de bajo precio y no me alcanza para cubrir mis costos. Bueno, requiere que esa estrategia tenga digamos, un análisis. Bueno, esto que decíamos antes, traducir la visión y una traducción de la visión y de la estrategia en acciones concretas del día a día, orientar la organización hacia una cultura de agregado de valor para el cliente y de atención al cliente, integrar información de distintas áreas de la organización o distintas unidades de negocio de la organización, lo que puede ser el shop, lo que puede ser líquido, lo que puede ser GNC, lo que puede ser un lubricentro si lo hay, un lavadero o determinadas unidades de negocio que estén vinculados al negocio, digamos, principal de la estación de servicio. La mejora de la capacidad de análisis, de la toma de decisiones y también y generar un indicador de resultado. Y cuando hablamos de inductores de la actuación nos referimos a cómo nosotros podemos generar acciones concretas, iniciativas estratégicas que nos permitan mejorar los indicadores de resultado, es decir, nos permitan cumplir nuestros objetivos. Y vamos al proceso de construcción del cuadro de mando integral. Primero decimos que armamos un mapa estratégico y vamos a ver el mapa estratégico de qué se compone. Conceptualmente es una herramienta que permite representar y visualizar en formas, decimos, sintética, rápida, clara, coordinada y consistente la estrategia de la organización. Entonces tiene un conjunto de perspectivas, que ya las vimos recién, la perspectiva financiera, la de cliente, la de procesos internos y la de aprendizaje. Tiene objetivos estratégicos ordenados en función, en líneas estratégicas y ordenados en función de cada perspectiva. Habrá objetivos para la perspectiva financiera, otros objetivos para la perspectiva de cliente y así sucesivamente. También en el mapa estratégico va a haber determinadas relaciones de causa-efecto, relaciones de causalidad, es decir, esto que les decía antes de que si no genera una mejora en la rentabilidad, si no genera una mejora en la perspectiva financiera, la verdad es que lo que estamos haciendo no funciona, con lo cual las relaciones de causa-efecto, de causalidad, van a ir desde las perspectivas inferiores de aprendizaje y de procesos internos, y los procesos internos tienen que redundar en una mejora que sea valorada por los clientes, y esa mejora en la valoración de nuestros clientes o esa mejor fidelidad tiene que generar resultados económicos y financieros. Bueno, y las distintas iniciativas que lo vamos a ver más adelante. Entonces el mapa estratégico representa una situación óptima, es decir, lo que nosotros buscamos que se dé en la realidad. Y hay objetivos para cada perspectiva, esto que decíamos antes, se relacionan entre sí, todos confluyen en la perspectiva financiera. Y acá tenemos un ejemplo de un mapa estratégico ordenado por las distintas perspectivas, la financiera, la de cliente, la de procesos clave o procesos internos y la de aprendizaje, y vean cómo en relaciones de causalidad van todas confluyendo a maximizar el valor agregado. Maximizar el valor agregado para los accionistas o para los socios de la compañía. Y fíjense que para poder maximizar ese valor agregado, bueno, tenemos que fidelizar a nuestros clientes, y antes de fidelizarlo tenemos que saber quiénes son, cómo piensan, de qué edad son, dónde viven, dónde consumen, porque ese análisis que algo pudieron ver con Bianca nos permite identificar de manera correcta quiénes son nuestros clientes. Nuestro cliente no es todo el que venga y cargue nafta. Nuestro cliente tiene una edad, tiene una necesidad, tiene determinadas cuestiones culturales que influyen en esa necesidad, y esa correcta caracterización de nuestros clientes es muy importante para la elaboración de la estrategia. Y es muy importante para después poder fidelizarlo, porque si no sabemos qué es lo que busca, no podemos fidelizar a un cliente que no conocemos. La perspectiva de procesos claves
y cómo nosotros podemos generar confianza con el cliente, entender sus necesidades, y para eso podemos desarrollar distintas herramientas de encuesta o de tratar de medir qué es lo que está buscando nuestros clientes y diseñar soluciones para estos clientes, dar un mejor servicio, que esto siempre está dando vueltas, la cuestión de cómo nosotros alrededor de lo que vendemos podemos ir generando cada vez más valor, y eso es un punto que, digamos, en las petroleras deben estar todo el día hablando con ustedes o estableciendo objetivos para ir midiendo cómo damos un buen servicio al cliente. Bueno, el ejemplo de esto es como le llaman, el Mystery Shopper. Digamos, cuando cae el Mystery Shopper, lo que está haciendo no es viniéndome a pelear y a complicarme la vida, está midiendo esto, está midiendo si estamos cumpliendo con la expectativa de nuestros clientes. Y dentro de la perspectiva de aprendizaje, cómo nosotros podemos mejorar competencias, y en esto tiene que ver, incide mucho en la capacitación, nuestro plan de capacitación que desarrollemos para nuestro personal, y también los planes de incentivo que desarrollemos para motivar al personal, que esos planes de incentivo no necesariamente estamos hablando de dinero físico, contante y sonante, sino hay planes de incentivo que se pueden desarrollar que no impliquen, digamos, una cuestión netamente salarial. Algo de lo que decíamos antes, cómo esta cadena de relaciones causales se va desarrollando desde una infraestructura de organización que tendrá que ver con una tecnología, con los sistemas que nosotros desarrollemos o implementemos en la organización, con un clima organizacional, esto que hablábamos de un clima orientado a la innovación, a la participación, a la colaboración. Son cuestiones de recursos humanos o de las personas que, digamos, uno como organización tiene que tratar de, por lo menos, analizarlo, decir, bueno, ¿cuál es mi clima laboral? Y para eso hay que tratar de salir de la subjetividad y ir a la herramienta concreta, es decir, bueno, en esto puede ayudar mucho alguna encuesta de clima laboral, alguna encuesta que lo ideal es que sea anónima para ir midiendo cómo está el clima laboral en la organización, el clima organizacional. Lo que tiene que ver con la capacitación y la gestión, digamos, diaria de los recursos humanos. Más arriba, esto es la primera perspectiva, después nos vamos a la de aprendizaje, después nos vamos a la de procesos internos o procesos clave, y ahí, bueno, el análisis de todo el proceso de producción, o el proceso, en el caso de las estaciones de servicio, el proceso de entrega de valor o entrega de servicio a nuestros clientes, y todo lo que tiene que ver también con la cadena de abastecimiento del producto que ustedes venden. Y más arriba, la perspectiva de cliente, en cómo nosotros fidelizamos a nuestros clientes. En esto tiene que ver la imagen, digamos, ahí la imagen, hay una cuestión, digamos, por ahí más conceptual. La imagen es lo que perciben nuestros clientes de nuestra empresa o de nuestra marca. Ahí hay una cuestión también de una relación causal entre las estaciones de servicio que estén abanderadas, con qué marca están asociadas y qué representa esa marca para los clientes. Y ahí hay un primer anillo digamos, de interacción, pero después hay un segundo anillo de qué nosotros le agregamos distinto o mejor, o que sea un factor de diferenciación más allá de lo que me viene, digamos, por el color de la cenefa que tenga colocada. Ahí hay una primera cuestión, pero después hay una cuestión que tiene que ver con la operación de la pyme que ustedes gerencien, que sean dueños o que ustedes sean miembros, y cómo nosotros podemos generar diferenciación desde lo local, desde la particularidad del negocio de ustedes. Las cuestiones de precio y calidad, que también inciden mucho, el servicio añadido que nosotros podamos generar, y las relaciones también con nuestros clientes, y cómo esas relaciones son factores de fidelización. Y finalmente, la perspectiva de generación de valor para los accionistas o para los propietarios de la compañía, y que tiene que ver con el crecimiento de los ingresos o la disminución de los costos.
Entonces dijimos que hay 4 perspectivas: la financiera, la de cliente, la de procesos internos o procesos clave y la de aprendizaje. Y en cuanto a la financiera, una primera pregunta que debemos contestar: bueno, ¿qué buscan los socios de la empresa? Todos los socios están formando parte de la organización, hay socios que no están operando la empresa y tienen un conjunto de expectativas que hay que cubrir o que hay que pensar cómo cubrir. Bueno, son determinadas preguntas que van surgiendo también de esta perspectiva financiera. Y los principales ítems dentro de la financiera tienen que ver con cómo nosotros podemos incrementar los ingresos, cómo nosotros podemos reducir los costos, y si hacemos las dos cosas al mismo tiempo estamos mejorando la rentabilidad, porque estamos mejorando la utilidad del negocio versus el conjunto de activos que son los generadores de esa rentabilidad, y cómo nosotros hacemos una gestión eficiente de los activos. Eso van a mejorar, como decía antes, el retorno de la inversión, la utilidad neta del negocio. Dentro de la perspectiva de cliente, ¿cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes para alcanzar nuestra visión? Y ahí hay algo de lo que veníamos hablando antes: cuáles son los atributos del producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo, y hay una fase que tiene que ver con la característica, digamos, técnica del producto que ustedes venden, del combustible que ustedes están comercializando, y hay otra cuestión vinculado a todo el valor añadido alrededor de ese producto, las relaciones con los clientes como factor de generación de valor, y también la imagen propia del negocio propio y si en el caso de que estén abanderados, de la petrolera a la que ustedes estén abanderados. Y dentro también de la perspectiva de cliente hay un conjunto de objetivos e indicadores que ahora lo vamos a ver más en concreto, y hay también una relación de causalidad dentro de la perspectiva de cliente que tiene que ver con adquirir nuevos clientes, con que esos clientes sean rentables, con que esos clientes estén satisfechos, o sea, le podamos entregar valor en la dimensión esperada por nuestros clientes, en cómo nosotros abastecemos o respondemos a una cuota de mercado, a una participación de mercado, y cómo hacemos para que esos clientes que nos eligen o esos clientes que nos eligen por primera vez nos vuelvan a elegir. La tercera perspectiva de procesos internos, alguna pregunta disparadora, tiene que ver con en qué procesos nosotros, o cuáles son los procesos clave en los que nosotros tenemos que ser los mejores para satisfacer a nuestros clientes, o pretendemos ser los mejores para satisfacer a nuestros clientes. Y la perspectiva de aprendizaje, como decíamos antes, cómo mantenemos esta capacidad de flexibilidad, de cambiar, de mejorar competencias, de mejorar formas de hacer el trabajo diario de alguna manera. Bien, esto ya lo vimos, lo repetimos un poco. Y abriendo también dentro de la perspectiva financiera, algunos de los objetivos que pueden establecerse dentro de la perspectiva financiera tiene que ver con la utilización de los activos, con los rendimientos del capital, con el retorno de la inversión, con la reducción de costos, con cómo nosotros podemos hacer crecer nuestros ingresos o diversificar nuestra fuente de ingresos. Hay una discusión que se está dando en todo el mundo, y que, como esas discusiones que se dan en todo el mundo, en algún momento te llegan, que tienen que ver, está muy vinculado con la diversificación de ingresos, con que en otras partes del mundo, y estoy hablando de Latinoamérica, no solamente en Estados Unidos o Europa, hay todo un debate sobre cómo podemos cómo podemos diversificar nuestros ingresos con otra fuente de ingresos que no sea el combustible, porque también ahí hay una cuestión de matriz energética, y nosotros vimos que en el 2006 había, 5 o 6 empresas de petróleo y hoy son todas tecnológicas. Entonces eso es una discusión que se está dando, y que las petroleras también en Argentina lo están dando, y que nosotros dentro de esta metodología debemos de alguna manera empezar a incorporar o a analizar.
Entonces los agrupamos en 3 grandes grupos, como decíamos antes: crecimiento de ingresos, reducción de costos y la utilización de los activos. Y yendo a la perspectiva de clientes, lo dividimos en 2. Hay medidas genéricas, entre las cuales están, y que son el resultado de la estrategia, esta medida genérica de análisis de las relaciones con nuestros clientes, que tienen que ver con cómo satisfacemos a nuestros clientes y cómo medimos eso. O sea, recuerden que acá estamos abriendo la metodología, ahora lo vamos a ver en concreto en una planilla, pero estamos abriendo la metodología con objetivos de gestión. Entonces, esta satisfacción del cliente tiene que tener algún objetivo concreto y tiene que tener un indicador que yo lo puedo ir midiendo con periodicidad para ver cómo estoy en relación a ese objetivo. La retención de los clientes, cuántos de nuestros clientes que nos eligen por primera vez nos vuelven a elegir, cuántos de los que nos eligen, digamos, habitualmente, o cómo podemos generar estrategias para que el cliente que nos elija más seguido, o cómo podemos hacer que nuestros clientes que ya nos eligen de manera habitual destinen una porción más grande de sus recursos en nuestra empresa. Digamos, son distintas estrategias que se van dando en relación a esta perspectiva. Cómo nosotros buscamos nuevos clientes, cómo rentabilizamos estos clientes, lo que les decía antes, y qué porcentaje del mercado nosotros estamos atendiendo en relación a los segmentos de mercado a los que estemos atendiendo. También esta perspectiva incluye indicadores de valor agregado que tienen que ver con la perspectiva, con la propuesta de valor que nosotros estemos entregando, y esos indicadores tienen que ver con la participación de mercado, y esto con el porcentaje habrá una cuestión que nosotros, digamos, nos viene dada por el porcentaje que tenga la compañía a nivel, digamos, en el caso de que estemos abandonados, la compañía a nivel nacional, y para el cual nosotros tenemos un pequeño aporte dentro de ese market share, dentro de ese porcentaje de mercado. La participación por segmentos y zonas, cómo se comporta mi empresa en relación a mis competidores de la zona, a mis competidores de la misma bandera de la misma ciudad, a los competidores de la misma bandera en el mismo distrito, a mis competidores de las otras banderas dentro de mi área de influencia cercana, dentro del distrito, dentro de la ciudad, dentro de la provincia, dentro del país. Son distintos parámetros que uno puede ir siguiendo. Acá mando un aviso parroquial. Desde SESGAR, nosotros desde el 2015, si mal no recuerdo, tenemos un observatorio expendedor. Es decir, generamos, y la Federación también hace un análisis a nivel provincial, y ese informe que nosotros publicamos todos los meses y que tiene, digamos, los publicamos con cierto, digamos, no es información estrictamente del momento, sino que tiene un mes para atrás, porque es la forma en que la Secretaría de Energía publica la información, pero todos los meses estamos publicando información de qué es lo que pasa con el mercado de Rosario, de combustibles, de GNC, a lo largo del mes. Con lo cual ahí hay un factor sistemático, porque nosotros lo publicamos todos los meses, hay un factor sistemático de comparación. Eso está en la página de SESGAR, en la sección Observatorio Expendedor, está esa información, y también la página es accesible de dispositivos móviles, con lo cual lo pueden acceder desde el celular. Las relaciones con el cliente en cuanto a la retención o la adquisición de nuevos clientes. Bueno, cuántos de nuestros clientes, primero si llevamos un registro respecto a esto, que los sistemas por lo general brindan esa posibilidad de hacer un análisis de nuestros clientes, la antigüedad promedio de nuestros clientes, cada cuánto compran, cuál es el ticket promedio. Son distintos datos que nos permiten generar después objetivos de cumplimiento. Es decir, bueno, el ticket promedio de administración de servicio, ¿cuánto es? En el shop es de tanto, en la playa, en líquido con GNC es de tanto, y cómo nosotros podemos ir estableciendo objetivos de mejora respecto a eso,
y más allá de establecer objetivos de mejora respecto a eso, acciones concretas que incidan sobre esa cuestión. Bueno, lo que decíamos antes de lo que tiene que ver con la evaluación de la satisfacción de nuestros clientes, que hay una parte que les viene dado por los sistemas que emplean las petroleras y otros que puede ser sistemas propios que ustedes generen, de evaluación de la satisfacción de los clientes. La rentabilidad de los clientes, bueno, del canal, si ustedes son vendedores a cuentas corrientes o a determinadas empresas, cómo ustedes pueden ir analizando la rentabilidad de cada segmento de mercado, de cada canal en el que ustedes vendan. La perspectiva de procesos internos, entonces ahí identificamos esos procesos críticos dentro de la organización en los cuales la empresa tiene que ser muy bueno. ¿Y a la luz de qué? Tiene que ser bueno a la luz de atraer y retener clientes, a la luz de fidelizar a nuestros clientes y de que esa fidelización se traduzca en una mejora de los indicadores financieros. ¿Y qué aspectos comprende la perspectiva de procesos internos? Bueno, lo que tiene que ver con operaciones, es decir, para una empresa industrial será la cadena de abastecimiento, para una empresa comercial será el servicio que nosotros vamos dando a nuestros clientes, y algo de eso es lo que estuvieron viendo con Bianca en la jornada anterior. La gestión de la innovación, bueno, si estamos en un sector que requiere que estemos innovando todo el tiempo, bueno, cómo vamos a ir pensando o a diseñando mejoras incrementales en nuestro producto, en nuestro servicio, en el valor que entregamos a nuestros clientes. La gestión de los clientes o el servicio postventa, la gestión de los procesos sociales, que eso también es una cuestión que uno tiene que, o debería, o desde mi visión, debería incorporar de alguna manera dentro de la metodología del tablero de comando, porque hacen en la estrategia de la organización y hacen una planificación de qué va a pasar en los años futuros con la situación de la empresa, con nuestro patrimonio, con nuestros pasivos, con lo cual es un tema importante para ir incorporando dentro de esta metodología. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento que identifica qué infraestructura necesitamos para poder crecer a largo plazo, y ahí tiene que ver con la formación en colaboradores, con la formación, digamos, de nuestro equipo de trabajo, con contratar asesores que nos ayuden a pensar el negocio, a repensarlo, a mejorarlo, a reformarlo, a reformularlo, a repensarlo. Cómo también nosotros podemos potenciar los sistemas, porque suele pasar que hay potencialidades que nos brindan los sistemas y muchas veces no las utilizamos porque o no las conocemos o porque digamos, simplemente no consideramos que son útiles. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, es decir, cómo nos generamos o aprovechamos estas plataformas tecnológicas, que las hay muchas, hay algunas que son masivas como las redes sociales, pero otras que son específicas para la productividad del empleado, para la productividad, digamos, personal, lo que tiene que ver con la gestión o seguimiento de temas. Hay varias plataformas que nos permiten hacer un seguimiento por el celular de distintos proyectos, de distintas, digamos, acciones o tareas que tengan que desarrollar ustedes en su rol de gerente o de organizador, y que permite también esa tecnología que la puedan hacer, digamos, interactiva con determinados miembros del equipo, con lo que ustedes definan que deben estar al tanto de ese seguimiento de temas. Hay plataformas, una se llama Trello, que permite hacer un seguimiento de temas desde el celular, desde una página web, y compartir determinadas tareas, incluso ponerle fecha de vencimiento a cada una de las tareas, y que cada uno de los miembros del equipo esté integrado dentro de esa plataforma. Bueno, y procedimientos y rutinas que deban establecerse en la organización y que deban establecerse a la luz de poder entregar esa propuesta de valor que dijimos antes a nuestros clientes.
Entonces, como decíamos casi al comienzo de la charla, los indicadores del cuadro de mando integral, es decir, se refuerzan mutuamente entre sí, y si están verdaderamente bien analizadas las relaciones de causa-efecto, son un factor clave para cumplir con la estrategia de la organización. Y vemos acá que el rendimiento del capital, el retorno de la inversión o el rendimiento del capital, que es la perspectiva financiera, hay un inductor, que esto es lo que les decía antes de cómo nosotros incidimos sobre los objetivos. Y para mejorar el rendimiento del capital, haciendo una línea estratégica, esta o una línea estratégica propuesta, ahí puede haber un montón distintas, decimos que tenemos que vender, digamos, a los clientes de manera más repetida, es decir, que los clientes nos elijan más seguido, y si los clientes nos eligen más seguido, mejoramos nuestros estándares de fidelización con nuestros clientes. Y el proceso sigue preguntando cómo obtenemos tiempos de entrega cortos, en este caso que está aplicado para una empresa industrial, pero lo podemos también aplicar a la estación de servicio, y nos vamos a la perspectiva de proceso interno, que tiene que ver con en este caso está aplicado a tiempos de entrega, pero podría estar aplicado a mejora en la calidad del servicio que le damos a nuestros clientes. ¿Y de qué modo lo podemos conseguir? Ahí está la perspectiva y que siempre está dando vuelta alrededor de esto, de cómo nosotros capacitamos a nuestro personal, empoderamos a nuestro personal, a los miembros de nuestro equipo, desarrollamos en ellos nuevas capacidades y nuevas competencias que sirvan para mejorar la competitividad de nuestra empresa. Y acá un poco lo volcamos en una planilla. Tienen los distintos objetivos dentro de cada una de las perspectivas. Estas son las perspectivas y estos son los objetivos dentro de la perspectiva. Vean que sigue un poco el orden de lo que es el mapa estratégico, nada más que el mapa estratégico es más gráfico para la relación causal entre cada uno de los objetivos. El indicador de resultado, es decir, cómo nosotros lo vamos a medir a ese objetivo. Algunos agarran y hacen una división del indicador y de cómo se calcula el indicador. Eso puede estar separado, puede estar unido directamente en esta columna la relación, es decir, si hay el retorno de la inversión, bueno, la utilidad neta sobre el activo o el indicador o la forma de cálculo que sea. Y el establecimiento de metas, que ahí habrá que definir en qué horizonte de tiempo. Ahora en el ejercicio práctico que vamos a hacer lo tenemos ordenado por metas, en qué periodo lo vamos a analizar y cuál es la medición actual. Y vamos viendo dentro de la perspectiva financiera las distintas, por ejemplo, cómo nosotros mejoramos el retorno de la inversión y establecemos un indicador respecto a eso. En lo que tiene que ver con las perspectivas de cliente, los distintos indicadores de retención del cliente o de satisfacción, y en esto ustedes pueden armar una simple encuesta donde valoren cada cierto tiempo, o utilizando lo que ya realiza la petrolera que se los brinda como insumo, o realizando una encuesta propia donde nosotros podamos evaluar, y en eso pueden aprovechar la tecnología, aprovechar digamos, todo lo que tiene que ver con las herramientas para los dispositivos móviles, donde hagan una medición de la valoración que hacen los clientes de digamos, el servicio que recibieron en su empresa. En la de procesos internos hay un objetivo que establecimos ahí como ejemplo de entender, bueno, para dónde van los clientes y cómo nosotros podemos detectar nuevas necesidades dentro de nuestra clientela. Y en la perspectiva de aprendizaje, bueno, lo que tiene que ver con la efectividad del personal como un objetivo estratégico, la mejora del ambiente de trabajo como otro objetivo estratégico, el desarrollo de competencia como otro objetivo estratégico, y el indicador digamos, de resultado que vamos a utilizar para cada objetivo. En la satisfacción del empleado habrá que realizar alguna encuesta de clima laboral y habrá que hacer una medición con cierta periodicidad para ver cómo se va moviendo, y habrá que hacer algo
para que ese objetivo mejore o cambie. Pero comando digamos, en la empresa de él. Así que, Masi, si querés. Bien. Con él nos juntamos en el 2016, hicimos que es la primera versión que hice, yo lo seguí haciendo, y justo hablaba con algunos chicos que se puede, a medida que lo vayan haciendo y lo vayan midiendo, van a obtener resultados y con esos resultados van a mejorar este cuadro. Ahora tengo uno que debe ser 3 veces más grande que este. Este fue el inicial y bueno, lo hice con él. Ordename vos. Crecimiento de ingresos. Claro, acá está la primera perspectiva, la financiera. Después la vamos a ir scrolleando para que se vea, porque si no se queda muy chiquito. En la financiera. Bien, en la financiera obviamente lo que queremos es vender más combustible. Esa fue la primera medida el primer tema que tocamos. Le cambié el nombre de todos los productos para que fuera genérico. Le pedimos disculpas a los que tienen cochera, que lamentablemente esto va a estar muy limitado a estaciones de servicio. Lo dividí en los 4 productos que tenemos. Si tenés GNC, los que tengan GNC también lo pueden agregar. Y en esto fueron propuestas que teníamos que cada uno sabe cómo puede hacer para mejorarla. En la parte que es la nafta premium habíamos puesto mejorar la atención. Eso nosotros cuando lo hicimos habíamos hecho una promoción, ahora que no me acuerdo, yo ahora lo cambié también para que quedara y que cada uno lo pueda pensar qué puede hacer para vender más nafta premium. En su momento nosotros hicimos una promo, nosotros queríamos subir, o por lo menos en mi negocio queríamos subir la venta de nafta super. Usamos ese informe que sale de CESNAR, que es el observatorio, nos dábamos cuenta que estábamos vendiendo muy poco super comparado a otras estaciones de servicio de la zona. Sabíamos que teníamos mercado para ganar, entonces nosotros en ese momento hicimos una planificación de promociones y durante el 2016 sacamos 4 o 5 promociones orientadas solamente a levantar el volumen de super. Eso va a depender de cada uno, de que antes de hacer este cuadro lea o consiga información para saber dónde tiene que atacar y cuáles son los puntos que tiene más flojo en su empresa. El que nosotros pensábamos que era un punto flojo era la venta de nafta super y fue el que hicimos la planificación de promociones. En estos dos queda mejorar la atención, es muy amplio, pero cada uno sabe o piensa o puede ver qué puede hacer. En el diésel super habíamos pensado hacer nuevas cuentas corrientes y en ese momento generamos una carpeta que tenía un contenido de la visión, otras cuentas corrientes que teníamos importantes y la idea era salir a buscar cuentas corrientes nuevas con una carpeta que en ese momento era rarísimo. Yo no conocía a nadie que tuviera una carpeta con una presentación. Claro, que la carpeta de presentación, perdón, Masi, es la carpeta de la empresa local, no de Shell. No tiene los datos técnicos del combustible Shell, sino los datos de cuál es la estrategia de la empresa, o no datos de la estrategia en sí, pero quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son nuestros valores, digamos, cuestiones que hacen a generar confianza con el cliente a la luz de ese cliente puntual que es el cliente de cuentas corrientes. En ese momento estábamos con un tema nosotros de medio ambiente, nos habían dado un premio, entonces una de las cosas que teníamos de presentación era que nos habían dado un premio de medio ambiente, lo poníamos ahí adentro y intentamos hacer esto que dice el generar confianza, es darnos a conocer desde otra perspectiva que sea a lo mejor la del medio ambiente, que en ese entonces que las estaciones de servicio no son muy conocidas o famosas por tener cosas del medio ambiente y era la manera de tratar de innovar o ser un poco diferente a lo que ya estábamos. En esto que él explica después, asignamos a cada uno una parte de acción. Esto es fundamental, lo dijo millones de veces, yo sé que a veces todos pensamos que es imposible, pero que confiemos en los empleados que tenemos, porque si no confiamos en los empleados que tenemos es imposible que hagamos todas estas cosas que tenemos acá para hacer. Yo tengo separado encargado de playa en el bar y en administración, por ahí está mi encargado de administración. Es fundamental, y él lo dijo muchas veces, yo sé que cuando yo hablo con mis colegas siempre pasa lo mismo, que pensamos que los empleados son casi el enemigo, el empleado no es el enemigo, y si no nos apoyamos a nuestros empleados, hacer este panel de control realmente no tiene sentido porque es imposible que hagamos todas las cosas que nos queremos proponer en el negocio. La forma de hacerlo es, nos pusimos una meta, tiene que ser algo, y todas las metas que a lo mejor lo va a explicar bien, tienen que ser todas metas que se puedan medir, no en una apreciación de uno, sino algo que realmente se pueda medir. Nosotros nos poníamos un porcentaje y intentábamos llegar a esas metas, creo que no conseguimos nunca ninguna, pero por lo menos hicimos muchas cosas, fuimos haciendo muchas cosas, y yo justo le comentaba
recién, o lo comentaba recién, que lo que tiene de bueno es que te va dejando información que después cuando vos querés volver a hacerla, a lo mejor te diste cuenta que te equivocaste y no la repetís. Nosotros, cuando yo tengo una Shell, cuando Shell se acerca al precio de YPF y algo que nosotros no manejamos, nosotros hacemos la venta. Entonces, si vos en este momento, aparte de las metas que vos tenías, anotás que el contexto cuando cambió te mejoró la venta, ya sabés que la próxima vez que tengas el precio cerca de YPF vas a subir un 5%, un 10%. En nuestro caso, casi siempre llegamos a un 10% cuando estamos cerca del precio del Shell de YPF. ¿Está bien? En esto, bueno, vamos a hacer un ejercicio para que cada uno pueda poner las ideas que se le ocurren para mejorar la venta. Es obviamente la porción más importante de la estación de servicio, por eso te va primero. En venta de aceites, nosotros tenemos una meta de aceites, esto no sé, cada uno tiene una forma distinta de trabajar. Entonces lo que intentamos hacer es, en su momento, pensamos que cada empleado vendiera 1 litro por turno, teníamos 3 empleados por turno, sacamos que deberíamos llegar a este número. Generamos un incentivo, yo sé, ahí también lo repitió muchas veces el tema del incentivo, yo sé que también cuesta mucho de que piensen de un incentivo. Los incentivos funcionan, los chicos, si vos les das un incentivo, si está bien armado y es claro, los chicos, nosotros siempre llegamos al incentivo máximo que damos. Eso sí lo logramos mejorar y siempre llegamos al incentivo máximo que nos hemos propuesto. Los incentivos tienen que ser, a lo mejor como dice él, pueden ser francos, puede ser alguna otra cosa distinta que no necesariamente sea plata, pero realmente si el incentivo está bien hecho y está bien comunicado, funciona, a nosotros por lo menos nos funciona siempre. Y otra de las metas que nos habíamos puesto era ofrecer tambores a cuentas corrientes. Eso a veces funcionaba, a veces no. Acá también dependemos mucho del contexto con el tema del precio. Cuando el precio de aceite está cerca a los competidores, logramos casi siempre llegar. Entonces yo ya sé por lo menos que cuando el precio está cerca tengo que salir a ofrecer ese aceite porque es muy probable que lo venda. En cambio, cuando está muy distante del precio, no lo voy a intentar porque ya sé que no vamos a vender ninguno. En venta de varios playa, hicimos promociones. Esto era, yo intento separar, que todavía no funcionó tampoco mucho, la venta de bajo capot. Yo creo que si los empleados ofrecen abrir el capot, tienen que vender los 4 o 5 productos que se pueden vender bajo capot. También hicimos promociones y en su momento también hemos hecho incentivos. Es más difícil, la gente también no todo el mundo quiere que le abran el capot, no es tan fácil, pero bueno, esa fue en su momento una de las propuestas que habíamos hecho. Y en el venta del bar, venta mensual. Productos especiales. Hicimos un incentivo con sandwichería o una cosa con café. Claro. Hoy tenemos una promo de que regalamos un desayuno, por ejemplo, con la carga de combustible. Eso también va con esta parte de relacionar las dos unidades de negocio, claro. Sí. Que a veces es difícil de medir, pero se puede medir. Si tienen un sistema hoy que te diga exactamente cuántas promociones sacaste, lo puedes medir, y nosotros en litros, cuando hacemos una promoción siempre subimos en la cantidad de litros. Yo de esto, lo que más esta productividad es más de la parte administrativa. Si tienen contadores, nosotros tenemos una contadora que está por ahí adentro de la oficina. Lo que tiene de bueno tener una persona que sepa es que muchas cosas las resolvés en el momento y no estás esperando que el contador te atienda el teléfono o te llame dentro de una semana. Nosotros casi todas las cosas las estamos resolviendo en el momento. Es no sé si todo el mundo lo puede hacer, pero la verdad que vale la pena. Ella igual trabaja solamente en meditación. Y en la venta de activos, esto también lo había dicho él, nos dimos cuenta de que teníamos los surtidores cuando los cambiamos viejos, había aceites en stock que estaban fuera de la carpeta que hay ahora y lo pudimos vender. Creo que esto, vendimos todo lo que teníamos, lo vendimos. La cosa es que como no lo habíamos puesto como una meta, nunca nos lo habíamos propuesto como una meta, fue quedando. Yo estoy seguro que todos tienen muchas cosas para vender, Cuando lo pusimos acá, lo que pasó fue que nos ocupamos y yo de estas cosas, después en 2006 no quedó ninguna, las vendimos todas. Si quieren preguntar algo, Cristian les va a responder todo. La de cliente. Sí. De esto, una cosa que yo quería decirles es que lo más importante es que si ustedes se lo van a mostrar a sus padres, probablemente no va a funcionar en los que son segunda generación. Y la idea sería que ustedes
y yo por eso con Cristian, en realidad esta idea fue de Cristian, yo la otra vez cuando presentó Daniel no lo quise desmentir, esta idea fue de él. Yo lo que quiero es que los que están de segunda generación pueden usar esto, por más que probablemente sus padres le vayan a decir que no, y funciona, digamos, y yo soy un caso de que esto funciona, entonces lo pueden generar ustedes y pueden empezar a armarlo ustedes y después mostrarle a sus padres de que sí funciona y que sí se puede aplicar, lo que muy probablemente pasa con casi todos, de que le van a decir que no, pero funciona, yo se lo puedo decir que funciona. Cliente, consumidor final, esto es más de la parte del observatorio de las ventas de las otras empresas. Me comparaba contra una estación de servicio Shell que tenía cerca, me comparaba contra un YPF que tenía cerca y me comparaba contra la venta total que había en Rosario. También en qué posición estaba en cada combustible, que bueno, de ahí salió que estaba muy bajo en Super. Yo creo que si uno no hace esa comparación es muy difícil que sepa que tiene esa debilidad. Entonces lo que hacíamos de estas promociones fue viendo que si vendíamos poca nafta Super, generábamos promociones, ¿está bien? Y acá los porcentajes que fuimos subiendo. Fidelizar clientes. El mystery. Sí. Bueno, los que tenemos bandera, tenemos un cliente misterioso. Yo creo que hoy tenemos todo un cliente misterioso. Esto de llegar al 100% de puntaje se puede hacer con incentivos, depende de cada uno. Y yo conozco muchos casos de gente que le da plata. Yo creo que es, por lo menos en mi caso, es los empleados tienen que atender bien sin dar un incentivo. Entonces, nosotros no lo ponemos como una parte de incentivo, sino que lo poníamos que queríamos llegar a esta meta de tener siempre 100%. Es complicado, no fue tan fácil. Las cargas de la tarjeta, bueno, estaba YPF, tiene YPF Club. Sí. Nosotros tenemos la TAM, y no me acuerdo de las otras tarjetas que están. También las medimos, cuántas se entregan, cuántas se cargan, a quién se le está ofreciendo. Y la encuesta de satisfacción, yo no sé si todos tienen, pero en Shell hay una encuesta de satisfacción que se puede hacer online y si no te mandan un mail. Y también medimos qué porcentaje o qué buena nota nos ponen y cuántas de esas encuestas la gente hace. Esto lleva tiempo llenarlo, pero yo lo que les decía antes, si ustedes se dan cuenta que hay poca encuesta de satisfacción, quiere decir que los chicos lo están ofreciendo poco. Y si los chicos lo están ofreciendo poco, puede ser o porque no les interese o porque no les sirva, pero a nosotros sí nos sirve esa información. Nosotros, en las primeras veces de las encuestas, nos han dado los clientes mucha información que la verdad que no teníamos idea de cosas a veces que pasan entre las personas. Cuentas corrientes, aumentar cuentas corrientes. El plan comercial. El plan comercial era esto de la carpeta que yo les había dicho la otra vez. También medimos la cantidad de cuentas corrientes que teníamos versus las anteriores y la cantidad de ese porcentaje representado sobre la estación de servicio. Después ya en la de procesos internos, la perspectiva de procesos internos. Bien. Esta es una edición que hicimos nosotros con él en el 2016. Hoy sí la vemos, la que yo tengo distinta. Pero les puede servir de base, creo que él la tiene después para hacer la base. Se puede cambiar y se puede hacer por otras cosas. Seguridad y higiene. Los números de contaminación cruzadas, creo que todos tenemos contaminación cruzada, la meta obviamente era llegar a 0. Nunca me pasó en la historia de mi estación de servicio que no hayamos tenido contaminaciones. El registro de incidente también es para que nos pasa y todavía nos sigue pasando que a veces a los chicos les pasa algo y no lo comunican y después te cae esa persona que te pasó algo y nosotros no sabemos absolutamente qué pasó porque directamente no lo dijeron. Nosotros en esto sí somos más, o intentamos que salga mejor. Y también lo registramos. Esto es más o menos lo mismo de vender todas las máquinas y las cosas que teníamos en la estación de servicio. Cuando lo empezás a registrar, te empezás a dar cuenta que los chicos te registraron un solo incidente todo el mes y todos sabemos que pasa mínimamente una cosa pasa por día. Entonces también sirve para empezar a mostrar a los chicos de que vos lo estás llevando, de que es realmente importante y que para vos es importante porque lo pusiste acá adentro. Ausencias, yo puse comunicar descuentos, esto lo hice recién, no lo tenía así, pero nosotros desde que le comunicamos a los chicos que cuando falta, le descontamos el presentismo y un día no faltaron nunca más. Parece una estupidez, pero lo comunicamos bien y de ahí nunca más faltó nadie. En canales de comunicación, redes, esto es cuando yo digo de la parte de que los padres de ustedes le van a decir que no. Hoy todos ustedes, los que están acá, tienen redes, todos tienen redes y hacer la red de la estación de servicio es un segundo
y diseñar alguna cosa, se puede buscar a alguien o si lo pueden hacer ustedes. Nosotros lo hicimos ya hace 3 o 4 años me parece. Funciona y tiene una cosa muy buena, que es que mucha gente te cuenta por ahí cosas que pasan dentro de la estación de servicio, y si tienen problemas con los empleados también sirve, porque al tenerte a alguien en Facebook y si tiene algún problema con un empleado tuyo, a mí me pasó, te lo cuentan por Facebook. Te cuentan y te dicen: ayer fui a la estación de servicio, 22 horas, me atendieron mal, no me hicieron esto, no me hicieron lo otro. Es una forma también de que, independientemente de que les guste o no les guste o que publiciten algo, les puede servir como un canal de recibir alguna cosa que no salió bien en la estación de servicio. Bueno, mandar info a las cuentas corrientes, no me acuerdo qué habremos hecho en ese momento. Vamos a ver acá. Esto me parece que era también info de las promociones que teníamos, que antes no las estábamos comunicando a las cuentas corrientes. Y en tecnologías, esta fue en el 2016, pero bueno, implementación de la factura electrónica, al final lo que hicimos fue nos cambiamos de sistema y ahora tenemos un sistema que anda mucho mejor. Yo tenía Duin, en su momento no me estaba funcionando bien y renegaba bastante, y cambiamos directamente de sistema. En personal, el mantener el equipo motivado, cantidad de incentivos, y lo que hicimos en ese momento fue, ahora estamos haciendo trimestrales, todos los trimestres tenemos un incentivo, con distintos temas, no dejamos el mismo tema. Lo que hace mucha gente es que deja un año el mismo incentivo y no funciona. La idea es todo el tiempo rotándolo, entonces en un trimestre haces un incentivo por aceite, en otro trimestre haces un incentivo por cantidad de encuestas, y lo vas cambiando todo el tiempo para que los chicos no se acostumbren. Funciona, o por lo menos a mí me funciona. En ausentismo me funcionó, yo no tengo ausentismo. Y en clima laboral, él lo dijo varias veces, yo sé que cuando él le dice, porque a mí me pasó, de hacer una encuesta, todo el mundo piensa: es imposible hacer una encuesta, no podemos hacer una encuesta. Bueno, nosotros hacemos encuestas anónimas de los chicos, y está bueno, y hay cosas que la verdad que han sido bastante productivas, bastante, de cosas que nosotros a lo mejor dábamos por hecho y no estaban funcionando bien, o información que a veces no te llega de otra manera porque nadie se te sienta al lado y te dice: che, mira, está pasando esta cosa. Bueno, con el tema de la encuesta anónima nosotros logramos un par de cosas que no las sabíamos o no nos habíamos dado cuenta de enterarnos. Productividad. Bueno, estas fueron preguntas que nos hicimos en su momento, si valía la pena saber cuántos despachos hacía cada uno. En el sistema que tenemos ahora se puede saber cuántos despachos hace cada persona, no sé si lo tienen todos, y si valdría la pena valorizarlo o no. Y en la disminuir la baja de empleados. Claro, la rotación de personal. Yo con la rotación de personal lo que tengo es que yo intento que haya poca rotación. Sí que hay otras personas que tienen otra forma de pensar que tienen mucha rotación. A mí la rotación, para mi manera de ver, cuesta plata. Si nosotros echamos una persona, independientemente de que le paguemos, tenemos capacidad de otra persona, en el hueco siempre hay algún problema. Entonces nosotros nos habíamos puesto tener en su momento que una sola persona rotara por año. Pero eso depende de cada uno cómo lo maneje. Puede ser que la meta sea esa, puede ser que la meta sea de cada uno que no tenga. Yo sé que hay mucha gente que no tiene más de 5 años alguien de antigüedad, entonces eso lo van eligiendo ustedes o lo pueden poner ustedes. Y creo que nada más. Bueno, un aplauso para Masi que aplicó la metodología.